Muy bien, vamos con una entrevista. Nos acompaña Ricardo Solari, economista, académico, político chileno, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio a JN Noticias. ¿Qué tal, señor Solari? Muy bien, muy contento de estar aquí en Lima, Perú, muy contento. Bueno, más contentos estamos nosotros porque es un lujo, pues hay que decirlo, tenerlo no solo en este espacio informativo, sino también en este curso que están recibiendo, que han recibido mujeres candidatas de nuestro país para fortalecer sus capacidades. ¿Ha tenido usted en principio contacto con ellas? Hablamos un poco fuera del aire sobre lo rico que ha sido escucharlas, conocerlas, porque hay que decir que estas mujeres representan a diferentes lugares del Perú. Así es, bueno. Representan a diferentes lugares y a la diversidad del espectro político que participa en las próximas elecciones del 7 de octubre, y por tanto es una mirada casi completa de lo que es la apreciación que tienen estas personas que son candidatas. Ahora, la particularidad del curso es que se hace cargo de un tema que es un tema mundial, ¿ya? Que es un tema de América Latina, que es que tenemos una escasa participación de mujeres en cargos de representación popular. Esto es una realidad, insisto, mundial, ¿ya? Y es un problema que de alguna manera hay que enfrentar. Y la Organización de Estados Americanos, con el apoyo de una serie de otras instituciones, incluyendo esta institución, ya ha organizado una actividad de capacitación bien intensa destinada a dotar a estas personas de algunos instrumentos, creemos modestamente que podrían colaborar en su mejor desempeño, haciendo un camino. No se pretenden resultados de corto plazo, Claro. pero se pretende ni que sea lo único, no, ni suficiente. no, para nada, no. Pero es muy interesante que aquellas personas que han dado el paso, habitualmente en un contexto de adversidad, puedan recibir este respaldo. Y lo más importante de esta actividad, de esta capacitación, de este curso, es que entre ellas construyen una dinámica que es sumamente hermosa de ver. Esta actividad la hemos hecho en varios países de América Latina y el resultado es siempre el mismo. O sea, se produce una camaradería, una solidaridad, un intercambio de experiencias que, independientemente que las personas sean de lugares distintos del mismo país, en este caso del Perú, de opciones políticas distintas, ya algunas de ellas enfrentadas, ¿no?, logran transmitir esta experiencia y bueno, básicamente lo que es la dificultad de ser mujer y intentar hacer política, que es una realidad. Y a eso se refiere con el contexto de adversidad. Así es, sí, ¿no? Sí, porque la cultura machista, entre otras cosas, reserva el espacio de la política, el espacio del poder, el espacio de la representación, el espacio de los cargos importantes a los hombres, ¿ya? Y eso se inicia desde la conformación de las listas hasta los recursos de que disponen candidatos y candidatas, ¿ya? Y eso se ve y se verifica en el resultado final, ¿ya? El bajísimo porcentaje de cargos que son ocupados en cargos de representación por mujeres versus hombres. Te voy a dar el caso de Chile para no... ¿ya? Nosotros tenemos, y yo le hablo de Perú. Sí, claro. Nosotros tenemos en el Parlamento solo un 22% de mujeres, ¿ya? Del 100 de los parlamentarios, solo el 22 son mujeres. Y eso es un problema porque más del 50% de la población que vota y participa en las elecciones son mujeres. Entonces hay una subestimación, hay una discriminación objetiva que tiene que ser subsanada. Y hay muchos medios de hacerlo. Las cuotas son, por ejemplo, un mecanismo, pero también estos otros, el hecho de que se constituyan espacios para que se fortalezca la capacidad, la competencia, el conocimiento, también ayuda y estamos muy contentos de poder colaborar en esta experiencia. Bueno, frente a esta paradoja que describe nuestro invitado, ¿no? Porque en nuestro país también somos más del 50%, las mujeres, sin embargo, en representación, claro, en el Parlamento vamos por ahí, pero en alcaldías distritales, provinciales, en gobernaturas regionales, no superamos ni siquiera el 3%. Eso es la cifra. ¿No? Entonces, este proceso electoral en especial es muy importante, ¿no? Para empoderar a nuestras mujeres, a lideresas, y decía yo que es un invitado de lujo porque no podría haber pues un estratega electoral más completo, ¿no? Ha trabajado al lado de Michelle Bachelet, ha sido usted ministro, ¿no? Ha sido incluso jefe electoral también del Partido Socialista, militante desde los 15 años. Tiene usted todas las miradas y me faltó una cosita, a ver, fue presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Así fue mi último desempeño público hasta abril de este año, sí. Bueno, pero todas estas miradas, digamos, ¿cómo le permiten a usted construir y aportar para una estrategia electoral, para una campaña electoral? Sí, bueno, más que construir estrategias específicas, porque cuando tú trabajas con grupos, de lo que tratas de transmitir, y ese es el propósito principal de participar en esto, es decir cuáles son aquellos
asuntos que se repiten una y otra vez en las campañas, en este caso de mujeres, ¿ya? Los estereotipos que están instalados, ¿ya? Digamos, la manera en que los medios de comunicación tratan con diferencia candidaturas de mujeres versus candidaturas de varones, el menosprecio muchas veces que hay a su propia decisión de participar, la consulta permanente respecto, en el caso de algunas mujeres, del abandono de los hijos, que no se le hace a los varones, ¿no? O de aspectos vinculados a la apariencia física, que tampoco se le hacen a los varones, son cosas que se van repitiendo en una otra campaña y que uno puede señalar que son cosas que las candidatas tienen la obligación por sí mismas, pero también para contribuir a una mejor sociedad, de enfrentar con mucha fuerza. Y esas cosas hay que conversarlas, hay que ponerlas en evidencia, y es lo que hacemos en este... Y por otro lado, decir y enseñar, digamos, en el sentido más pedagógico que sea posible, que las campañas tienen etapas, que las campañas tienen ritos, que las campañas tienen requisitos mínimos para hacer unas campañas competitivas y exitosas, y para mejorar también en su propio funcionamiento la calidad de la democracia que vivimos. Y además, partimos este trabajo señalando que esta situación actual de las mujeres en política es una gran oportunidad histórica, ¿ya? O sea, hay un viento a favor de la participación de mujeres en general. Y en general se habla de empoderamiento femenino. Absolutamente. ¿No? Queremos que ese empoderamiento se dé en la política. O sea, hay una gran batalla contra el abuso, ¿ya? Contra el acoso. Hay una gran batalla porque los espacios que, digamos, que consiguen las mujeres reflejen efectivamente su importancia en la sociedad. Yo creo que eso está en curso y me parece que es muy importante encauzarlo bien. Y eso es un fenómeno mundial. Eso ocurrió y está ocurriendo en la primavera árabe, ocurrió y está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en toda Europa y también, y por qué no decirlo, de una manera más significativa probablemente en cualquier otro lugar del mundo en América Latina. Así que contábamos y damos caso, porque tampoco uno tiene que tener no hay que tener dos miradas que no hay que tener. Uno victimizada, ¿ya? O sea, estamos viviendo un punto, hace menos de 100 años que en América Latina, y entre 50 y 80, se estableció el voto femenino, el voto para las mujeres. Se han cumplido 100 años desde que por primera vez en el Parlamento inglés fue elegida una mujer. O sea, esto es un minuto de la historia humana, pero donde hoy día esto está desarrollándose sin precedentes. Esa es la primera cosa. O sea, estamos viviendo un tiempo bueno, un tiempo positivo. Y lo segundo es que, de alguna manera, la participación en política democrática también resulta en sociedades latinoamericanas en donde este sistema, el votar, el elegir, es el modo en que tenemos de resolver nuestros problemas, ¿ya? Después de periodos muy largos de oscuridad, de oscurantismo, donde la violencia política era el mecanismo de resolver nuestras diferencias, hoy día tenemos esto: las elecciones, la participación ciudadana, la consulta con los electores, la conversación con la gente, y esos son dos cambios inmensos. Por supuesto, y que ese sea un mensaje también para los electores, para las electoras, no solamente para aquellos que tienen la vocación política, ¿no? Este 7 de octubre, que tenemos elecciones regionales y municipales, es una oportunidad para decidir, ¿no? Para generar cambios desde nuestro derecho mismo que tenemos como ciudadanos. Esto que usted mencionaba también sobre identificar amenazas, pero sin la posición de víctimas, ¿no? Saber de que efectivamente existe discriminación, hay la pobreza, muchas mujeres en nuestro país no acceden a educación, si hablamos de la parte rural, por ejemplo, ¿no? Porque hay que decir que en la parte urbana a veces son las mujeres las que más estudian, ¿no? Más que los caballeros incluso. ¿Cómo reciben nuestras candidatas este tipo de mensaje? Bueno, hay que imaginar que este es un grupo de personas que tienen un liderazgo fuerte y un carácter fuerte y una personalidad vigorosa, porque han llegado donde han llegado. Claro. ¿ya? Y lo saben, y lo han vivido. Muchas de ellas vienen de situaciones familiares y locales muy complejas, ¿ya? Algunas, por ejemplo, de comunidades indígenas, otras que son jefas de hogar. Entonces tienen mucho que contar, y por eso yo agradezco mucho esta participación, porque uno aprende más, ¿ya? Yo he venido a este país muchas veces y me encanta, ¿ya? Pero ver gente de tantos lugares que cuenta experiencias, historias de vida,
es muy emocionante porque son historias de vida, que son historias de superación a su vez, ¿ya? Que son historias de una batalla contra la frustración y el fracaso que ha salido exitosa, porque están postulando, ven su nombre en una lista, su foto en un cartel, y eso es una cosa de gran dignificación para muchas, ¿ya? Y en un ambiente donde, digamos, ustedes tienen una virtud en su sistema electoral, que es que tienen el voto obligatorio. Entonces hay una participación electoral bien alta, ¿ya? En Chile tenemos voto voluntario y en muchos países del mundo hay voto voluntario. Entonces, ustedes tienen una tasa de participación electoral bien relevante, ¿ya? Y eso es una ventaja, es una virtud. Y como te digo, también el hecho de que en estas elecciones se dispute muy... Nosotros venimos de la experiencia de México. Estuvimos en México antes con el mismo grupo, ¿no? Y ahí tuvimos una elección muy grande, porque se elegía de presidente hasta el último cargo, pero hubo 120 candidatos y candidatas muertas, ¿ya? Sí. ¿Ya? Una cosa que es tremenda, tremenda. Y acá ustedes están viviendo la pasión de un proceso electoral en un contexto de mucha paz, ¿ya? Y que da garantías. Sí, ¿no? Completa, ¿ya? No, incluso en México habían garantías electorales dadas por el sistema, pero la violencia implícita en la sociedad no excluía el asesinato como herramienta política, ¿ya? No excluía el asesinato como un medio para sacar a alguien del camino, ¿no? Claro. Y el hecho que ustedes tengan esta dinámica tan descentralizada, además, y con voto obligatorio, hace que esto sea muy, muy entretenido. Así que así lo están viviendo las candidatas. Bueno, hay que vivirlo entonces como lo que es una fiesta electoral, así es. ¿no? Como muchas veces se dice. En algún momento, me parece, leí alguna entrevista con Michelle Bachelet en la que ella hablaba sobre estos prejuicios, estereotipos, se le criticaba incluso la manera en que se peinaba, se vestía, se arreglaba, y seguramente muchas candidatas se identifican con esto negativo, ¿no? Con los prejuicios y los estereotipos, pero ¿qué podría ver usted o qué ha visto en común entre esta candidata que aún no es autoridad y una mujer que ya es presidenta, que ha sido presidenta 2 veces, ¿no? En lo positivo? Mira, yo creo que lo principal es un aspecto de reivindicación del derecho a la igualdad. Porque, ¿cuál es la respuesta de la presidenta Bachelet cuando se le preguntaba sobre aspectos de experiencia física o sobre el cuidado de los hijos? Decía, yo no voy a responder esa pregunta porque esa pregunta no se le hizo a ninguno de los candidatos varones que han pasado por este mismo lugar. Así se educa también, ¿no? Claro, o sea, si el mismo día en que usted le pregunte a un candidato varón, fue a dejar a su hijo hoy día al colegio, fue a la última reunión de la escuela, de padres, ¿ya? El mismo día que usted le pregunte, ¿y usted por qué usa terno de ese color, etcétera, etcétera? O si usted le pregunta, ¿y usted se siente calificada para ser candidata? Ese mismo día yo respondo, pero antes no. Y eso generó un estándar, ¿ya? Que es muy importante, ¿ya? Es muy importante, y las nuevas generaciones de dirigentes políticas chilenas, que son en distintos espectros políticos, son muchas y muy destacadas, ¿ya? Tienen una actitud en donde ellas son consultadas en el mérito de sus desempeños en relación a los temas de que se trata en la agenda pública, no en relación a sus vidas personales, no en relación a su apariencia física, etcétera. Entonces, lo de Michelle Bachelet era también muy duro en el sentido de decir que ella no solo no iba a aceptar una discriminación en relación a los temas que son tratados con candidatos versus que son tratados con candidatas, sino que también que no se hicieran, digamos, que no se dejara jamás, nunca, digamos, la duda de que ella tenía don de mando, tanto como un hombre, y que tenía la posibilidad de enfrentar conflictos muy difíciles, tanto como un hombre, ¿ya? Y que ella, pero que además de eso agregaba la experiencia de la dificultad de tener muchos empleos y una jornada de trabajo donde tenía que combinar la educación de sus hijos con ella es pediatra, y más encima participar activamente en política. Y ella fue la primera postulación que tuvo, la segunda fue su candidatura presidencial, ya de primera vez, fue igual, candidata a regidora por una comuna muy adversa para la izquierda, ella, militante socialista, y perdió, y sacó muy pocos votos. Pero hizo una experiencia, ¿ya? Hizo una experiencia. El camino que usted mencionaba, claro, el camino que es muy parecido al que están haciendo todas estas mujeres peruanas que están participando en esta capacitación coordinada por OEA y usted. Y, bueno,
idea internacional, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, le agradecemos muchísimo su visita, que haya podido Bueno. tener ese contacto con nuestras candidatas, y creo que el mensaje es clarísimo, ¿no? Hay referentes, ¿no? Si bien las amenazas están identificadas, hay que salir de la posición de víctima, luchar contra aquello que puede ser adverso, ¿no? Pero hacer el camino. Sí, ¿no? Y dar mira, paso sobre paso. Además te quiero decir lo siguiente, de 20 años acá, en Argentina ha habido presidente, en Brasil ha habido presidenta, acá ha habido candidatas presidenciales y que son muy importantes en distintas áreas de la vida política peruana, alcaldesa. Entonces uno ve, en México acaba de ser elegida alcaldesa de la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, una mujer, ¿ya? Entonces esto ya no es un asunto que es ni una moda ni una circunstancia, sino que es el resultado natural de la evolución de los tiempos y del trabajo de muchas mujeres y hombres, ojo, que también acompañan a las mujeres y que creen, por supuesto, en su empoderamiento. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Hemos estado con Ricardo Soler, economista, académico y político chileno. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.